Populismos de derecha, populismos de izquierda, fenómenos que se repiten en todo el mundo, especialmente también en América Latina, y ahora un populismo punitivista, un nuevo concepto que está aflorando a partir de lo que sucede en El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele, el estado de excepción, la baja en la criminalidad como resultado de una serie de medidas muy cuestionables, pero efectivas para contener el crimen y la tasa de homicidios, y una popularidad de Bukele que parece incontenible. ¿Qué está pasando en El Salvador y qué representa como modelo de debilidad democrática, pero de una forma de gobierno para América Latina? Lo vamos a conversar hoy en la repregunta con Henry Cancelado, un politólogo experto en cuestiones de defensa, seguridad, relaciones internacionales en América Latina y en la cuenca del Caribe especialmente. Muchas gracias, Henry, por estar hoy en la repregunta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se ha instalado esta polémica en torno a lo que sucede en El Salvador después de la asunción presidencial de Bukele en 2019, una serie de hechos, pero muy contundentemente todo lo que ha sucedido el año pasado a partir de la declaración de estado de excepción y el combate contra las maras con este logro de un 60%, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de El Salvador, en la tasa, una caída del 60% en la tasa de homicidios. Según el gobierno de El Salvador, la tasa de homicidios hoy es en ese país de 2 asesinatos, 2 homicidios cada 100.000 habitantes. En la Argentina, por ejemplo, de acuerdo con cifras oficiales, es de 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Dirías, en tu mirada de experto en seguridad, que estos datos de El Salvador son creíbles en relación a la tasa de homicidios y que eso está relacionado con una política antimaras efectiva o con una violación de derechos humanos muy contundente y sostenida? Bueno, yo dividiría la respuesta en dos momentos. Si es creíble, yo creo que ese nivel no es creíble en ningún país de América Latina, ¿sí? Porque de todas formas, pues somos países que tenemos una serie de desafíos en seguridad, de estabilidad social, indicadores de exclusión, de pobreza, pues que precisamente llevan a que haya una serie de números en cuanto a asesinatos y a otros delitos, donde la criminalidad pues es bastante alta, ¿no? Desde México, pues hasta Argentina vamos a sufrir un poco ese fenómeno, algunos países con más acento, otros con menos, pero digamos que eso lo hace dudar a uno, ¿no? Y sobre todo un país que venía con un indicador más grandes del mundo, ¿sí? El Salvador, donde ciudades salvadoreñas eran de las más peligrosas que teníamos. Entonces, vamos pues al menos a mí me genera un poco esa duda si es creíble o como señala el presidente Bukele en Twitter, no tenemos otra semana, pues uno dice, bueno, vamos a ver hasta dónde llega un poco eso, ¿no? Y lo otro es que estas medidas pues son profundamente, digamos, efectivas, pero también representan una crisis de institucionalidad como la entendemos. ¿Sí? De estas crisis democráticas, en una crisis democrática que no solo se da en América Latina, la estamos viendo en todo el mundo, una crisis de democracia, donde la gente prefiere seguridad, donde la gente prefiere, digamos, incluso desarrollo por encima de libertad y democracia, ¿sí? Y hace parte de los populismos que ya hemos visto en América Latina, digamos, en América en general, ¿no? Porque lo vimos con Trump, lo hemos visto con Bolsonaro, ¿cierto? Entonces yo creo que es un fenómeno que no es extraño, ¿cierto? Y que es profundamente eficiente. También hay que ver las condiciones propias del Salvador, pero dejo ahí para poder seguir avanzando sobre más. Sí, es muy importante eso que señalas, las condiciones específicas de ese país, porque toda esta cuestión que lo ha traído a Bukele en las últimas semanas y en los últimos meses al centro de la conversación tiene que ver con las maras, ¿no? Con estas pandillas que representan un problema realmente grave en ese país, en la región, y también se exportan en esas lógicas por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es ese fenómeno de las maras y en qué situación está hoy en El Salvador? Por lo menos, ¿qué situación estaba antes de todo este escándalo que se desató con esta nueva política anticriminal, antimaras,
que bueno, también tiene una pata ahí de sospecha de acuerdo entre el gobierno y las maras. ¿Cómo era esa situación? Bueno, las maras no son nuevas para nada, son bandas de los años 60, 70. Tenemos la Mara Barrio 18 y tenemos la Mara Salvatrucha 13, que es, digamos, como la más conocida, la más famosa. Y son bandas que curiosamente nacen en Los Ángeles, tienen los nombres de las calles donde nacen, de migrantes centroamericanos que huyen de pobreza, de violencia, las condiciones de guerra civil que tuvo Centroamérica en su Claro. momento, y se van formando para proteger a los salvadoreños, especialmente en California, ¿sí? Después es que ya entonces, con todo el tema del auge, digamos, de todo lo que van a ser la era de los grandes carteles, empezando por carteles como los colombianos, especialmente el de Medellín, pero también pues con el auge de carteles, narcotráfico en México, pues digamos que hay negocio para todo el mundo dentro de lo que es la criminalidad en toda esta zona de Centroamérica y el Caribe, ¿sí? Entonces, estas maras empiezan a hacer, si me permiten un poco el término, a tercerizar o hacer el outsourcing también violento un poco de estos grupos, de estos carteles, se nutren de lo que van dejando también estas grandes mafias, y empiezan a crecer, ¿no? Generando un fenómeno de violencia, regresan a sus países, ¿cierto? Entonces el fenómeno es de Estados Unidos hacia Centroamérica, regresan a sus países y empiezan pues a tratar de controlar territorios en Centroamérica y a expandirse, ¿no? A expandirse sobre especialmente estos tres países que son, pues especialmente dos, Salvador y Honduras. Digamos que Nicaragua, pues por su situación política es una condición muy particular también. Y cuando Bukele empieza su carrera política como alcalde, ¿sí? Entonces se dice que él hace una serie de acuerdos con estas maras y algunos indican que está traicionando los acuerdos, otro dice que todo esto hace parte, digamos, de una estrategia de algunas bandas para acabar con otras. Pero digamos que Ujú. esto queda en el terreno de la especulación porque no lo sabremos bien, sino hasta que en algún momento aparezca algún documento o algo que nos indique que eso es así. El periódico El Faro, un periódico independiente que hace muy buena investigación salvadoreño, publicó chats de WhatsApp entre el gobierno y miembros de las maras, donde se hablaba de acuerdos y reproches de las maras porque el gobierno los habría traicionado en ese fin de semana en el que hubo 87 homicidios en El Salvador. Eso es una muestra de que hay una especie de connivencia entre el gobierno de Bukele y las maras para contener al crimen. Eventualmente sí, y a él se lo acusa de eso un poco desde que era alcalde de Nuevo Cucastlán, que fue como su primer puesto público Ujú. dentro de su carrera política en esta pequeña ciudad salvadoreña. Lo que no queda muy claro es si es un acuerdo del gobierno con algunas bandas para acabar con otras, o del gobierno con todas las bandas como una especie de acuerdo de paz y de entrega, ¿sí? Ujú. Que serían dos condiciones muy diferentes. En la única hay una voluntad política de gobierno, en la otra hay una conspiración criminal para acabar con otra. ¿Cierto? Entonces, mira que son dos condiciones muy diferentes. En la una tenemos unos elementos de legalidad, en la otra tenemos elementos profundos de Claro. ilegalidad. Eso es lo que tocaría definir en últimas qué es lo que ocurre entre gobierno y maras en El Salvador. Ahora, Henry, en esta reconstrucción cronológica que haces del surgimiento de la emergencia del fenómeno de las maras, planteas, bueno, el cruce el cambio de escala en ese cruce con el narcotráfico, ¿no? Y la expansión por la región. ¿Cuánto tiene que ver? Porque vos lo vinculabas con un estado de las democracias en general y con la situación particular de El Salvador. Te leo una frase de Carlos Dara, el fundador del Faro, que en una entrevista en su gira por Europa, alertando a la comunidad internacional sobre lo que se está viviendo en El Salvador, sostenía hace muy poco esta frase, dijo: la sensación para la mayoría de la población salvadoreña es que las promesas que nos hicieron sobre las bondades de la democracia nunca llegaron, no fue la solución a sus males. Antes de la llegada de Bukele, ¿qué pasaba en términos políticos? Porque había un bipartidismo en El Salvador. ¿Qué pasaba en términos políticos que no logró contener el problema de las maras? Eh, digamos que lo que ocurre mucho en muchos países en América Latina y es que pareciera que el debate político está alejado un poco del debate social y el debate nacional. Entonces lo que Ujú. íbamos a tener era precisamente unas luchas políticas dentro de una especie de democracia formal, ¿sí? Es decir, elecciones, partidos, movimientos, etcétera, pero por debajo, ciertamente la sociedad estaba totalmente abandonada, ¿no? Por eso es que, y lo decías muy bien en la introducción, Luciana,
Por eso es que las medidas efectivas, estas medidas efectivas, la gente las acompaña, es por eso, porque Claro. sienten que por primera vez un político se acercó a un problema real. Y entonces abandonamos los grandes debates políticos propios de las estructuras partidistas de América Latina y se adentra, que eso es lo que hace el populismo en América, y es que se adentra en los problemas sociales cotidianos directamente con la gente y abandona y prácticamente que desprecia las viejas castas políticas. Eso es lo que ocurre en El Salvador y Mm, esa es la novedad de Bukele, ¿cierto? Pues ujú. novedad en El Salvador, pero es un fenómeno que vemos Claro. recurrentemente en otros países en América. Ahora, Henry, en su cuenta de Twitter, Bukele sorprendió a todos. Bueno, sorprendió por varias cuestiones, por el giro de la economía hacia el Bitcoin, sorprendió con el estado de excepción, sorprendió también con su definición en Twitter como el dictador más cool de América Latina. Tiene más del 80% de popularidad en El Salvador, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿era el tema de la seguridad el tema central que aquejaba a la población y que este bipartidismo alejado de la gente no estaba encarando? Pero detrás del tema de la delincuencia y de las maras también está el tema de la pobreza. ¿Cómo son esos indicadores hoy de pobreza, de poder adquisitivo en El Salvador? Porque que le solucionen el tema de seguridad, no con construcción de cárceles para 40.000 eventuales detenidos, no necesariamente soluciona los problemas que aquejan a la población en general. ¿Cómo son esos indicadores claves de una vida, de la vida de una nación que hablan de su nivel de desarrollo? Sí, no, El Salvador sigue estando dentro de los países más pobres de América. Digamos que los tres de Centroamérica, que son Salvador, Honduras, Nicaragua, son los países más pobres que tenemos en la región, digamos en el continente. eh, y si le sumamos pues las islas del Caribe, pues ahí también entraría Haití. Pero Claro. digamos que estos países siempre están fluctuando en esos niveles. El presidente Bukele decía el año pasado, hemos logrado levantar el nivel de vida de El Salvador, pero nadie sabe cómo medir eso. Claro. ¿Cierto? O sea, cómo lo está midiendo, en qué lo está midiendo. Pero lo que hace, digamos, que tenga tanta fuerza Bukele es que pues la gente sí, y él lo dijo la semana pasada o a principios de esta semana, es que la gente sí siente el cambio en seguridad. Entonces la gente dice, bueno, estamos igual de mal, pero al menos ya Claro, no nos matan, ¿no? Que era lo claro. que decía Bukele, que le decía a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Dónde estaban cuando estaban matando a los salvadoreños? Y ese discurso le llega mucho a la gente, ¿no? A la Ujú. gente que sufrió precisamente todas estas pandillas en sus territorios. Entonces, los indicadores de pobreza son los, digamos, son los mismos, se puede separar un poco de Nicaragua. Nicaragua sí cada vez cae más. El Salvador puede aumentar un poco. El tema del Bitcoin no ha funcionado como lo hubiera pensado Bukele, precisamente Claro. por las fluctuaciones tan grandes que todavía tiene este mercado. Pero digamos que el tema de la seguridad hace que la gente diga, bueno, estamos un poco igual de mal, pero pues ya no nos matan, ¿no? Y eso ya marca una diferencia gigante en la cotidianidad de los salvadoreños. Tengo en relación a este señalamiento que haces, en 2019 las cifras de homicidios eran de 2.022 homicidios en ese año. El año pasado, según las cifras oficiales de Bukele, fueron 496 homicidios en todo el año, en todo El Salvador, una población de 6 millones de habitantes. En la Argentina se discute también mucho el tema de seguridad y en la conversación política hay dirigentes políticos que empiezan a hablar de una solución a la Bukele contra un garantismo que termina exponiendo a la inseguridad a la población. ¿Cuánto arraigo puede tener ese discurso en otros países de la región cercanos a El Salvador y cuán sostenible es mantener ese nivel, esa baja en la tasa de homicidio y en la criminalidad con estas medidas tan represivas, ¿no? La posibilidad de detener a la gente, a los sospechosos sin juicio previo, de encerrarlos en esta cárcel, supercárcel que se ha hecho ahora, bueno, cuyas imágenes nos sorprendieron tanto, ¿no? Trasladando a los presos casi desnudos, apenas con unos shorts blancos, en forma masiva hacia esta cárcel. ¿Cuán sostenible y cuán efectiva puede ser una política como esa? Te lo pregunto en tu calidad de experto en seguridad. Bueno, ¿qué tan contagiable puede ser? Mucho. Ajá. Mucho precisamente por el manejo mediático que también se ha hecho a esto, por el manejo de gobierno, por la forma en que Bukele ha manejado también sus relaciones. Bukele es de discursos fuertes, directos,
contra la comunidad internacional, contra la prensa, contra las organizaciones, ¿cierto? Entonces, hay sectores que eso les gusta, sobre todo cuando ven que en sus países eso fracasa. Voy a coger un poco el caso colombiano. Precisamente, esta semana que ha sido un poco la noticia, es el tema de, bueno, nosotros para dónde vamos, porque mire que El Salvador ahorita es uno de los países más seguros, ¿cierto? Pero pues también hay que ver eso un poco con beneficio de inventario, ¿por qué? Si Claro. comparamos, por ejemplo, Colombia fácilmente es un país de 48, 49 millones de personas, donde solo Bogotá es más grande que El Salvador, que la población del Salvador, me refiero en términos de población. Bogotá es una ciudad de 8 o 9 millones de personas. Entonces, en un país de ese tamaño o en países mucho más grandes, como México, Brasil, Argentina, que son los tres grandes en términos territoriales y poblacionales en la región, pues es muy difícil mantener una política sostenida. ¿De qué tamaño habría que hacer una cárcel? Empecemos por ahí, Claro. ¿cierto? Por eso yo decía al principio, es que El Salvador tiene unas condiciones particulares. Primero, es un país pequeño, ¿sí? En territorio. Segundo, es un país pequeño en población. Entonces eso hace que las políticas punitivas puedan ser mucho más enfocadas porque pueden llegar mucho más fácil al problema. En países mucho más grandes, no, miremos el fracaso de México. México, digamos que es como el otro espejo donde tenemos al contrario zonas totalmente manejadas por la delincuencia, Claro. donde el Estado está totalmente perdido. Digamos que México y El Salvador ahorita son la antítesis el uno del otro, pero miremos las condiciones de México. Estado federal, muchísimo más grande, con grupos mucho más fuertes, con carteles más poderosos, ¿sí? El Salvador no, El Salvador más bien una cosa chiquitica, pero que sí le sirve mucho y por eso a nivel oficial muy pocos se han metido en el tema, sí le sirve mucho y lo señalaba muy bien a muchos gobiernos como para decir, no está tan mal y eventualmente dejémoslo a ver hasta dónde llega, a ver qué pasa, a ver qué nosotros también qué podemos hacer en nuestros países, ¿no? Pero es muy difícil comparar un Brasil con Salvador, una Argentina con Salvador, un Claro. México con un Salvador o una Colombia con un Salvador, ¿cierto? Las Claro. condiciones son totalmente diferentes. De hecho, México cuando inicia la guerra contra el narcotráfico, que podría tener esa lógica de, bueno, cuanto más arsenal punitivo se despliega, más efectividad se puede tener, se demostró como un gran fracaso con el correr de los años para contener al narcotráfico. Sí, tal cual. Vemos que incluso cuando cogieron por primera vez al hijo del Chapo Guzmán, dijeron, las mafias le dijeron a la Guardia Nacional, váyanse de aquí, el problema no es con ustedes. Sí, nosotros nos quedamos con el muchacho, ustedes váyanse de aquí porque venían Claro. camionetas y camionetas de gente Claro. armada y eran fuerzas militares totalmente desprotegidas porque las grandes fuerzas militares del continente son, digamos, la de Brasil, obviamente, las de Colombia por su conflicto interno también, bastante Claro. grandes, y allá viene una cosa interesante, como el presidente Bukele en la cárcel ha puesto fuerza militar para cuidar la cárcel, militar y Ujú. policial. No son contratistas, no son terceros, no es un Claro. instituto penitenciario, son las fuerzas directamente. Entonces él está Ujú. viendo este problema y ahí hay una cosa interesante que México no logró rápidamente y fue mostrar a las maras como grupos terroristas. Y así se llama el centro, ¿sí? Que es el Centro Penitenciario contra el Claro. Terrorismo. Claro. Eso lo inscribe en un discurso antiterrorista global muy diferente. Ujú. Está tratando de construir una legitimidad distinta. Bukele está tratando de construir una legitimidad distinta. Ujú. Totalmente diferente. Y si me Claro. permiten un poco, obviamente guardando las proporciones, tenemos es una pequeña Guantánamo en Centroamérica. Ajá. ¿Podrías desarrollar esa comparación entre en esta nueva cárcel, en este centro contra el terrorismo en El Salvador y el Guantánamo de los Estados Unidos? Claro, Guantánamo digamos que es un poco este espacio medio oscuro que a Estados Unidos siempre se le ha acusado de que allá lleva a los terroristas con una serie de vejámenes y donde los derechos pues no aparecen, ¿cierto? Sí. Pues bueno, eso es lo mismo que estamos viendo en El Salvador, un espacio totalmente oscuro que solo lo conocemos por medio del gobierno, que es el que nos deja ver algunas imágenes de lo Claro. novedoso en una lógica disuasiva por medio de las comunicaciones, y donde los que están adentro, desde el mismo nombre de la cárcel, son terroristas. Y Claro. cuando yo elevo a cualquier enemigo a la categoría de terrorista, no importa si es un radical islámico, no importa si es un mafioso, no importa si es un subversivo, son terroristas. Digamos, nosotros en Colombia hemos manejado ese discurso también del terrorismo para poder inscribirnos mejor en los intereses de la comunidad internacional.
¿sí? Claro. Y eso es lo que también está haciendo El Salvador. ¿Qué son las maras? Terroristas. ¿En qué se diferencian de Al-Qaeda? En nada, todos son terroristas. ¿Sí? Entonces, mire que, por eso les decía, guardadas las proporciones, tenemos una pequeña Guantánamo en Centroamérica que está haciendo Bukele y los países están, pues, por ahora callados al respecto. ¿Por qué? Porque son terroristas. Claro, exactamente, es muy inquietante esa comparación porque en la lucha contra el terrorismo la comunidad internacional acepta el corrimiento de límites en ese combate, el de límites éticos, que no lo acepta en la lucha contra la delincuencia común, por ejemplo. Acepta de una manera dilemática y cuestionable, pero lo acepta, ¿no? Sí, claro. Digamos que si nos paramos desde las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, ellas están viendo son delincuentes, o sea, un crimen organizado sí transnacional, pero crimen organizado, que responde más a convenciones de Naciones Unidas como las de Palermo, por ejemplo, ¿cierto? Mientras que Bukele ¿Qué lo es, está viendo más Henry? desde el... Henry, ¿qué es la Convención de Palermo? Si me explicas en La una línea. Convención de Palermo es la convención por medio de la cual las Naciones Unidas definía y trataba todo el tema del crimen organizado transnacional, COT. ¿Sí? Entonces, ya el simple hecho de que haya habido una convención diferente a todas las resoluciones contra el terrorismo significa que son dos fenómenos diferentes. Claro. Entonces, las organizaciones se están parando aquí, Bukele se está parando acá. Entonces, él no Claro. ve la diferencia, son terroristas. Claro. Y son terroristas que le hacían daño al pueblo salvadoreño. Entonces hay que perseguirlos, hay que ir, que es un poco lo que pasa también, mirando la comparación, el tema Colombia cuando ataca el norte de Ecuador buscando las FARC, que eran terroristas. En ese Claro. sentido, las sanciones contra Colombia son mucho menores porque eran terroristas. Lo dijiste muy bien, Luciana, la comunidad internacional permite correr ciertos límites frente al terrorista, ¿sí? Claro. Entonces tenemos dos narrativas, dos discursos que por ahora no se están acompasando. Henry, para llegar a la conclusión de que una conclusión a la que está llegando algún sector de la política en distintos puntos de América Latina en relación a la evaluación que se hace de lo que está haciendo Bukele con las maras, para llegar a la conclusión de que es una política efectiva y podría ser aplicable en otros países, se está teniendo una mirada muy restrictiva acerca de lo que es la seguridad, porque pienso, las maras están integradas muchas veces por niños, 9, 10 años, adolescentes, que entran a esas organizaciones criminales porque están completamente abandonados por el Estado, por las familias, de manera que combatir a un niño como si fuera un terrorista no es un alto índice de seguridad, es un problema muchísimo más estructural y con muchos costados, muchas dimensiones. Sí, que es uno de los problemas de los cuales, o una de las situaciones de las cuales se le acusa a Bukele de no entender el problema en su dimensión, pero como les digo, Bukele lo está manteniendo un poco en el punto de estoy combatiendo a la gente que ha hecho daño, ¿cierto? Y pues la gente que ha sufrido ese daño dice que bien por Bukele, que siga así, ¿cierto? Muchos de esos, ¿sí? Y que es constantemente el discurso que mantiene el presidente en todas sus declaraciones y alocuciones públicas. Ahora bien, el punto es cómo acompaño yo eso con desarrollo para evitar esos fenómenos. ¿Sí? El punto con las maras es como son grupos migrantes contrarios, es decir, vienen de Estados Unidos hacia Centroamérica, pues prácticamente también son foráneos en su propia tierra. ¿Sí? Entonces miren que pareciera que también es gente que ni siquiera caza en El Salvador. En Estados Unidos los persiguen por bandas, por delincuentes, en El Salvador los persiguen como terroristas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr un concepto de seguridad humana lo suficientemente amplio para atacar ese problema de la raíz? Es muy difícil, porque hasta ahorita, por ejemplo, la Mara Salvatrucha 13 es la que empieza a reclutar ya salvadoreños como tal, ¿no? En los 80s y 90s venían todos de afuera. ¿Sí? Entonces, pues hace poco me refiero a 10 años, 15 años, porque son grupos que llevan 40, 50. Entonces, hasta hace poco es que empiezan a reclutar. ¿Qué pasa con los viejos fundadores? ¿Qué pasa con los que ya venían? ¿Qué pasa con los que estuvieron trabajando o con los que permitían los pasos de los carteles tanto de México como de Colombia? ¿Sí? Entonces, por donde, lo que trato de decir un poco es que por donde lo veamos están un poco perdidos dentro de esta política punitiva, ¿sí? Ustedes han trabajado con mafias, ustedes son terroristas, ustedes matan a la gente, a ustedes no les importa, hay que borrarlo, ¿sí? Lo otro ya es una política mucho más social, enfocada desde principios de seguridad humana, que también pues es una
Declaración de Naciones Unidas de los años 90, donde también se busque prevenir precisamente la inclusión. Lo que pasa es que Claro, lo que está haciendo Bukele en todo problema de seguridad hay dos momentos. El momento de crisis que hay que contener. Si llega Rusia sobre Ucrania, ¿qué hay que hacer? Pues detener a Rusia. Y otra ujú, cosa ya es el momento estructural o la parte estructural, cómo soluciono yo el problema de fondo. Bukele todavía está aquí. claro. No Ul- vemos que haya... Última cuestión, Henry. En términos de el posicionamiento ideológico y la posibilidad de contagio de esta mirada de Bukele hacia otros países de América Latina. Bukele está situado más hacia lo que uno diría un populismo de derecha y podría contagiar y darle argumentos a Bolsonaro o a fuerzas anticasta de los países que cuestionan las políticas de los partidos tradicionales, siempre que estén en la centroderecha o derecha extrema, o puede trasladarse también a la lógica de populismos de izquierda que tienen una mirada despectiva en relación a la institucionalidad. Las medidas punitivas han venido en la historia tanto de la derecha como de la izquierda. Sí, Preguntémosle, por ejemplo, a los soviéticos, claro. ¿cierto? Sí, entonces, o preguntémosle al movimiento San Isidro en Cuba, qué es lo que le está pasando también, ¿no? Entonces, las medidas vienen indistintamente del punto ideológico. ¿Qué es lo que sí me parece y que estás apuntando correctamente es quiénes son los líderes que en América Latina tienen condiciones tan complejas como para que permitan que haga eco este tipo de discurso en sus países, Ujú. ¿cierto? Porque es que, como les digo, El Salvador ya estaba salido de todo sentido. Es que 2.000 asesinatos en una población tan pequeña es muchísimo. Miremos las proporciones. Otros países lo van a ver igual, no lo van a ver igual, pero ideológicamente sí, sí veo yo que incluso puede nutrir hasta los discursos de ultraderecha estadounidenses por Claro. ejemplo, ¿cierto? Todos estos que quieren que regrese, por ejemplo, un Trump, que regrese toda esa ola que ya estuvo y digan, si ven que en Centroamérica hay gente que sí está haciendo algo y que incluso está deteniendo a los migrantes que Biden ahorita no sabe qué hacer con ellos, etcétera. O sea, si yo quiero agarrar el discurso, lo cojo por donde sea. El Ujú. problema de fondo es que lo punitivo lo puedes encontrar tanto en Nicaragua, por ejemplo, ahorita, ¿cierto? Como lo vimos o lo intentó hacer Bolsonaro en un Claro. Brasil o Trump en un Estados Unidos, ¿cierto? Lo vemos desde cualquier lado. Sí, en democracias que no logran resolver esas cuestiones que aquejan tanto a la gente, ¿no? Ujú. Sí, total. Ese es el punto central, Claro. ¿cierto? ¿Cómo resolvemos? Porque es que cuando pensamos en seguridad en América Latina, pensamos en grandes cosas y en agendas que no son nuestras, no. El tema de la seguridad pública, que es este caso el que se ve un poco amenazado, es muy sencillo. ¿Cómo hacemos que la gente salga a su trabajo en la mañana y llegue viva en la noche? Esa es la respuesta básica. Eso no estaba pasando en El Salvador. Ahora sí está pasando. Entonces, esta gente que vive su trabajo, ¿qué quiere? ¿Democracia, participación, representación o llegar vivo a la noche? Sí, ese es un poco el debate cuando uno lo pone en esos términos, claro, pero es que pensémoslo desde el que está en la calle, no Claro. desde las grandes políticas. Eso es lo que justifica un poco el éxito de Bukele. Y si esas condiciones se repiten en otro país, tenemos el discurso para todo el mundo. ¿Sí? Tenemos el discurso para todo el mundo. Lo que pasa es que lo que uno ve no se repiten por las condiciones particulares del Salvador. Se pueden repetir elementos de criminalidad, bandas transnacionales, pero no necesariamente la misma situación. Muy interesante, muy preciso. Muchísimas gracias, Henry Cancelado, por estar hoy en la repregunta. Gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.